Buenas, mi nombre es Joy Guardela y damos inicio a la presentación que corresponde a la materia de arquitectura de TI y la solución, cuyos temas que se trabajarán son los estilos arquitectónicos de software y el modelado de los mismos. A continuación, encontramos la agenda que abordaremos en esta presentación y haremos una breve introducción, conceptos, estilos arquitectónicos, el modulado de los mismos, una conclusión y la referencia utilizada. La introducción, como parte del trabajo que hemos manejado en esta presentación, se refiere a que un estilo arquitectónico es una abstracción de los tipos de elementos y aspectos formales a partir de las arquitecturas específicas. De manera que una vez que un arquitecto de software tiene claro cuáles son los requerimientos, él debe tomar una decisión, ¿verdad? Y escoger una estrategia para modelarlo, aplicando una convención gráfica o algún lenguaje avanzado de alto nivel. En esta diapositiva encontramos unos conceptos. Resalto que aunque es un poco amplio, simplemente lo que quería era reunir los conceptos principales en esta presentación. Les explico un poco esta presentación. El estilo arquitectónico es una descripción del patrón de los datos y la interacción de control entre los componentes. En el momento que surge la arquitectura de software, se generaliza la arquitectura cliente-servidor. Luego se comienza a utilizar la arquitectura en capas y la basada en componentes. Y hasta hace poco, la basada en recursos y servicios. Los estilos constituyen la esencia de la arquitectura. Es más, se refiere a un conjunto de reglas de diseño que identifican las clases de componentes y conectores que se puedan utilizar para formar el sistema. Iniciamos con el estilo arquitectura basada en datos. Más que todo se refiere a un repositorio pasivo. El software cliente accede a los datos independientemente de los cambios de los datos o de las secciones del software de otro cliente. El repositorio pizarrón, el repositorio envía notificaciones a los clientes cuando los datos de su interés cambian, siendo por tanto un ente activo. En el segundo punto estableceremos el estilo de arquitectura en pizarra. Cada programa especializado trabaja para la solución de una parte específica de la tarea general y todos los programas trabajan juntos en la solución total, como lo vemos en la imagen. Además de esto, se manejan varios subniveles especializados que pueden reunir sus conocimientos para construir una posible solución parcial o aproximada del problema. Estilo tuberías y filtros. El cliente hace un requerimiento para luego ser validado y un web service toma el objeto de la base de datos que se convierte en HTML y se efectúa la presentación en pantalla. Además de estos, los filtros no solo filtran, sino que ejecutan formas variables de transformación. Están diseñados para esperar la entrada de datos con cierta forma y producir una salida al siguiente filtro. Ventajas: simple de entender e implementar, facilidad de mantenimiento, facilidad de diagnóstico, fuerza a un procesamiento secuencial y una ejecución coherente. Ventaja: es demasiado simple, no maneja condicionales, bucles y otras lógicas de control de flujo, no apto para situaciones interactivas, problemas de rendimiento, descomposición modular. Aquí propone dividir el sistema en partes diferenciadas y definir sus interfaces. Además de esto, en la parte de modular, debemos también trabajar que maneja una capacidad de desempeño de componentes modulares, una capacidad de comprensión modular. Los pasos que se deben seguir es la identificación de los módulos y describir cada módulo. Arquitectura cliente-servidor. Más que nada, ella tiene unas características específicas, como es que se pueden estar en plataformas separadas. Además, podemos trabajar que cada uno de ellos, tanto el cliente como el servidor, manejan unos papeles. El papel del cliente es un papel activo en la comunicación, sin embargo, el papel del servidor es el papel pasivo. El servidor, al recibir una solicitud, la procesa y le envía la respuesta al cliente, además de que acepta las conexiones de un gran número de clientes. El cliente, por su parte, espera y recibe la respuesta del servidor e interactúa con usuarios finales. Estilo secuencia por lotes.
Los componentes son programas independientes. El supuesto es cada paso se ejecuta hasta completarse antes de que inicie el paso siguiente. Otro estilo es la llamada y retorno. El llamada y retorno se refiere a que se obtiene una estructura de programa que resulta fácil de modificar y cambiar de tamaño. Existen dos subestilos: arquitectura de programa principal, subprograma, y la arquitectura de llamada de procedimiento remoto. El objetivo de este estilo es extender a los sistemas distribuidos el mecanismo de llamadas a procedimientos y sus rutinas de los lenguajes de programación. Estilo orientado a objetos. La comunicación y coordinación entre los componentes se consigue mediante el paso de mensajes. Arquitectura en capas. Se definen varias capas, cada una de ellas realizando operaciones que se acercan a las instrucciones de la máquina. Arquitectura basada en componentes. Estos sistemas de software se basan en principios definidos por una ingeniería de software específica. Una arquitectura basada en componentes describe una aproximación de ingeniería de software al diseño y desarrollo de un sistema. Es más, se enfoca en la descomposición del diseño en componentes funcionales o lógicos que pongan grandes interfaces de comunicación que deben estar bien diseñadas. Tiene facilidad de instalación, bajo costo, facilidad de desarrollo, es reusable y mitigación de complejidad técnica. Arquitectura orientada a servicios. Diseñada para soportar interacción máquina a máquina o sobre una red. Es de las más nuevas. Es un estilo para la construcción de aplicaciones de software en base a servicios disponibles. Es flexible, es versátil y tiene posibilidades de optimizar el trabajo con los datos y su coordinación. Permite la reutilización de activos existentes para nuevos servicios que se pueden crear a partir de una infraestructura de TI que ya se había diseñado. Esta estructura o arquitectura orientada a servicios aumenta la eficiencia de los procesos, reduce costos como les mencionaba y fomenta la innovación. Máquina virtual. Comprende dos formas o subestilos que se han llamado intérpretes y sistemas basados en reglas. Este tipo de estructura puede hacerse pasar por otro dispositivo como un PC, de tal modo que puede ejecutar otro sistema operativo interior. Tiene su propio disco duro, memoria, tarjetas gráficas y demás. Sin embargo, todos ellos son virtuales. Que sus componentes sean virtuales no quiere decir que no existan. Por ejemplo, una máquina virtual puede tener unos recursos reservados de 2 GB de RAM y 2 GB de discos duros que obviamente salen de algún sitio. Es decir, del PC donde está instalada la máquina virtual, también llamado a veces hiperboard. Arquitectura basada en recursos. Cada recurso en la web obedece a un protocolo. Además, conoce cómo se presenta a sí mismo el consumidor, sabe cómo hace la transición de un estado a otro y cómo autodestruirse. Los lenguajes de descripción de arquitecturas ADL deben modelar o soportar componentes, conexiones, composiciones jerárquicas en las que el componente puede contener una subarquitectura completa. Él además debe permitir la capacidad para modelar componentes con aserciones de propiedades, interfaces e implementaciones. Es una entidad consistente en 4 componentes: conectores, configuraciones, restricciones. ADL debe proporcionar propiedades de composición, abstracción y reusabilidad, configuración, heterogeneidad y análisis, lo que excluiría a todos los lenguajes convencionales de programación. Nuestra breve conclusión se basa en todo lo que hemos trabajado en esta presentación y los estilos de arquitectura de software surgieron para permanecer en el desarrollo de los lenguajes específicos de descripción arquitectónica, como los lenguajes más amplios de modelado, así como las recomendaciones de la IEEE. Aportan un indicador cómo construir taxonomías, ordenamientos y los modelos que son necesarios en la práctica. Permite analizar la efectividad del diseño para la consecución de los requisitos fijados, considerar las alternativas arquitectónicas en una etapa en la cual hacer cambios en el diseño es relativamente fácil y reducir los riesgos asociados a la construcción de software. Aquí encuentran la bibliografía utilizada en el manejo de la presentación. Muchísimas gracias.